Hermano, quiero comenzar diciéndoles que para los judíos el mar era bastante tenebroso. Era una representación de mucho peligro. Solamente los pesqueros estaban diestros en el mar, pero el resto a toda costa evitarían transitar allí. Es por eso que en la revelación del Apocalipsis, cuando Juan ve el cielo nuevo y la tierra nueva, dice que ya el mar no existe. No se imaginan el gozo que eso causó para un judío escucharlo. El saber que ya el mar no existe. Hoy vamos a estar en el último naufragio del apóstol Pablo, luego de su tercer viaje misionero. Una experiencia bastante difícil, pero en medio de ello Dios estaba con él. Amén. Vamos a considerar todo este capítulo 27. Señor, muchas gracias por esta lectura de tu palabra. Te suplico que nos ayudes a poder ver con claridad las gloriosas verdades que tú has mostrado allí en el texto. Úsame con poder y que mis hermanos sean edificados a través de la exposición fiel de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Un consuelo de Dios en medio de la tormenta. Vamos a examinar tres aspectos en este capítulo. Lo primero que vamos a mirar es el escenario en los versos del 1 al 12. En los versos 13 al 20 vamos a mirar la tormenta. Igual nos hacemos un paso al versículo 39 al 43. Y finalmente miramos el consuelo, versículos 21 al 38 y finalmente el versículo 44, que es el último. Así que el escenario inicialmente está relacionado con los personajes y los lugares en los que se desarrolla la historia. Pablo es uno de los personajes principales aquí. Encontramos también un centurión llamado Julio, es el encargado de la misión. Por centurión entendemos que está al comando de 100 soldados que van a llevar a cabo la misión. Está también Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Este es un amigo del apóstol Pablo. Está el capitán de la nave, están soldados que son los que guardan y están muchos presos. Y por supuesto, hay un personaje aquí poco visible, pero muy importante, el historiador Lucas, el que escribe el relato. En total hay 276 personas. Toda esta tripulación han subido en un gran barco, aproximadamente de unos 60 metros de largo, con unos 15 metros de ancho, con unos 14 metros de profundidad. Son barcos mercantiles que tienen bodegas para almacenar alimentos. En esta ocasión está despegando desde Cesarea rumbo a Italia. Ahora, ¿cuál es la razón de este viaje? La razón de este viaje se debe a que el gobernador de Judea, llamado Festo, debe enviar a Roma unos presos para ser juzgados ante el emperador Nerón. Y Pablo va aquí entonces en calidad de preso para apelar al César. En el capítulo 25, versículo 11, él mismo ha apelado al César. Ha pedido que se le permita estar allí. Pero si ustedes observan los capítulos pasados, si observan el capítulo 23, en el versículo 11, Pablo ha estado pasando por tristezas por todas las acusaciones que los judíos están haciendo de él. Y el Señor se le apareció de noche y le dijo: ten ánimo, porque así de la misma manera como has testificado aquí en Jerusalén, también vas a testificar en Roma. En este sentido,
mientras los hombres trabajan para cumplir el protocolo establecido por Roma para llevar a cabo un juicio de un criminal, Dios está cumpliendo sus propósitos. Es lo que aprendemos como el Dios soberano, pero también la responsabilidad humana. La nave sale desde Cesarea, una embarcación, dice el texto, adramitena. Se trata de un puerto de Asia Menor cerca de Troas. Y un día después llegan a Sidón. Debido a que esta es una nave mercantil, va a descargar alimentos allí. Y mientras esto sucede, el centurión le dijo a Pablo que podía salir y visitar a sus amigos. Esto da por sentado que Pablo ya en algún momento ha estado antes aquí predicando la palabra del Señor y muchos se han convertido. Pero lo más sorprendente es la confianza que tiene el centurión en Pablo y no en ningún otro. A ningún otro le dio la oportunidad de salir, solamente a Pablo. En este sentido, lo que entendemos es que mientras tal vez todos van encadenados, Pablo va suelto en esa navegación. El centurión entiende que Pablo no es un malhechor, pero debe cumplir lo establecido y las órdenes que se le ha dado. Desde este punto salen a Sotavento de Chipre, atraviesan el mar frente a Cilicia y Panfilia, arriban a Mira, ciudad de Licia. Y aquí en este punto dice el texto que hallaron una nave alejandrina. De hecho, está comerciando también alimentos de Egipto, especialmente granos. Y el centurión habla con el capitán de esta nave para hacer un transbordo, para tomar una ruta que sea un poco más corta, y específicamente los embarcó en esta nave alejandrina. Y la tripulación entonces ahora va rumbo a Italia. Desde este momento, los vientos comienzan a ser muy contrarios. Y pasaron muchos días hasta que llegaron a Sotavento de Creta, con mucha dificultad. Llegaron a un lugar que se llama Buenos Puertos. Y allí pasaron mucho tiempo, esperando tal vez que los vientos calmaran, que fueran favorables para continuar el viaje. Aquí ellos debían invernar por lo menos 3 meses. 3 meses. De hecho, las embarcaciones que iban antes y las que venían después fueron prudentes. Y allí se establecieron por 3 meses. El apóstol Pablo, conociendo el tiempo que estaban viviendo y la sabiduría que Dios le había dado, él amonesta al capitán, al centurión y a todos los hombres que iban con ellos del gran peligro al que se estaban enfrentando. Pero el centurión dio más reconocimiento a las palabras del capitán que a las palabras que Pablo había dicho. Y dice que levantaron anclas y salieron, pero no muchos días, levantándose un viento huracanado llamado Euroclidón, el capitán no pudiendo controlar más la nave, simplemente la dejó llevar por el viento. Han pasado 3 días y nada ha mejorado. Entonces ellos comienzan a lanzar todas las cargas que tienen al bordo para sentirse más livianos. Hasta este momento, después de 3 días, el sol no ha salido, la luna tampoco, las estrellas mucho menos. Y por medio de estos astros celestes era que ellos podían ser guiados, pero ahora está oscuro, están en una gran tempestad, no saben hacia dónde van. El texto dice que fue tanta la aflicción de estas personas que perdieron toda la esperanza de vivir, de ser salvados. Y aquí quiero detenerme un poco, hermanos, para reflexionar con ustedes. Esta desgracia pudo ser evitada si tan solo se hubiese escuchado el consejo de Pablo. Si hubiesen estado pendientes de las leyes de la naturaleza
y hubiesen estado pendientes de lo que los demás estaban haciendo, esta desgracia se hubiese podido evitar. Pero cuando el hombre confía más en su propia sabiduría y echa a un lado el sano consejo de la palabra de Dios, las consecuencias están a las puertas. Muy rápido van a llegar. Así que no atender el consejo de la palabra de Dios establecido por los pastores de la iglesia, rápidamente los hermanos se van a enfrentar a las tormentas de la vida sin salvavidas que les pueda proteger. Y esto es muy importante de considerar. Rechazar el sabio consejo de Dios es enfrentarse al dolor, al desespero, a la incertidumbre, incluso a perder la vida. Y quiero decirle, mis hermanos, hay sufrimientos que pueden ser evitados si tan solo somos obedientes a la palabra del Señor. El Señor, por ejemplo, dice en su palabra, 6 días trabajen y 1 descansen. Considérenlo como un día de delicia, un día santo al Señor. Pero cualquier cosa fácilmente nos desvía de eso y consideramos más importante cualquier otra cosa incluso que congregarnos. Toda la semana estuve muy feliz en Carepa porque estaba evangelizando una familia y todas las semanas me decían, pastor, el domingo nos vemos en la iglesia. Yo feliz. Esta mañana me escriben, pastor, no vamos a poder ir porque la perrita se nos murió y debemos enterrarla. Y yo en mí decía, Señor, pero preciso tuvo que morirse el domingo cuando venían a la iglesia. Amados, y esto es solo un ejemplo como para que consideremos cuán fácilmente cualquier cosa nos desvía de nosotros poder venir a escuchar el sano consejo de la palabra de Dios. Y cuando esto pasa, entonces, no vamos a tener los salvavidas suficiente para sostenernos en las tormentas durante la semana. Porque la palabra es la que nos proporciona el consuelo y la dirección para enfrentar el pecado, los temores, las aflicciones. Solo la palabra es nuestra guía a seguir. Si tan solo reflexionamos en la mayor causa de las crisis financieras, ¿se debe a qué? A que no usamos los principios establecidos de la palabra de Dios. El Señor dice en su palabra, trabaja 6 días, descansa 1, ofrenda cada domingo de manera generosa, no salgas de fiador a nadie, honra a tu padre y a tu madre, acuérdate de las viudas, pero fácilmente nos olvidamos de todo esto, pero queremos la bendición del Señor. Pero cuando las deudas llegan al tope de la desesperación, entonces vamos donde el pastor, vamos donde el consejero a escuchar los 10 secretos para salir de la tormenta. Esto no funciona así, hermanos. Esto no funciona así. Hay cosas que pueden ser evitadas si tan solo escuchamos la voz del Señor, la palabra del Señor. Versículo 21. Después de mucho tiempo, sin comer, Pablo se para ante sus compañeros y dice, había sido conveniente haberme ¿qué? Oído. Es decir, esto lo hubiésemos podido evitar. Pero ahora ya no se puede hacer nada. Pero es importante ahora las palabras de Pablo. Les exhorto a tener ánimo. Ninguno habrá de morir, no habrá pérdida humana, solamente la nave va a perecer. Amados, ¿por qué Pablo tiene tanta certeza en las palabras que está diciendo? ¿Por qué? Y la respuesta a esta pregunta es porque Pablo conocía el futuro. Pablo ya tenía una promesa de parte de Dios de que iba a apelar al César. Así que él sabe que no va a morir en medio de la tormenta. Y por ende, no van a morir los que van con él. Pero ¿por qué tiene tanta certeza? Dice, porque el ángel del Señor, de quien soy, a quien sirvo, se me apareció.
y me recuerda que es necesario que comparezcas ante el César, y Dios te ha concedido todos los que navegan también contigo. Es decir, ni tú ni nadie va a perecer. Por tanto, varones, tened ánimo. Amados, vamos a recordar, ¿cuántos hombres van en esta tripulación? 276. De los 276, ¿cuántos están con mucho ánimo? Solo uno. Así que ¿cuántos están en profunda tristeza? 275 personas. Y en esas 275 personas, no solamente están en profunda tristeza los impíos paganos, sino que también hay algunos creyentes allí. ¿Qué significa esto? Que los cristianos también enfrentan grandes tristezas en la vida, muchas tristezas en la vida. Pero, ¿qué podemos decir de esta tripulación? Son gentiles, malhechores, no tienen a Dios, no tienen una promesa. Y eso hace que la tristeza de ellos sea mayor, hermanos. Y así vive el mundo sin Dios. Así vive el mundo sin Dios, sin esperanza, sin consuelo en la vida. Hay muchas cosas que fueron causa del desánimo en nuestro texto. Vamos a examinar cuáles fueron esas causas de desánimo. Primero, la imprudencia de los hombres. Y segundo, la tempestad. Y quisiera que observáramos aquí, hermanos. Hay cosas en la vida que nosotros hacemos por imprudencia. Y debido a eso vamos a sufrir unas consecuencias, ¿verdad? Es decir, esas cosas sí las hubiésemos podido evitar, pero nos olvidamos del sano consejo de la palabra del Señor. Pero hay otras cosas que son inevitables porque pertenecen a desastres naturales. Aquí, la tempestad. ¿Quién es el que tiene control sobre la tempestad? Dios. Dios mismo fue el que levantó este gran viento, como lo ha hecho en otras ocasiones. Dios. Y debido a esto, entonces están enfrentando gran hambre. Y entonces Pablo dice, tengan ánimo en medio de la tormenta. Hermanos, hay cosas que podemos evitar y hay cosas que no podemos evitar. Hay cosas que están en nuestro control, hay cosas que se salen de nuestro control. Pero cuando las cosas se salen de control, hay uno que nunca pierde el control. Y es Dios, quien es el mismo que ha permitido que pasen todas las cosas que están pasando en el mundo. A menudo nosotros pensamos que vamos a perecer cuando se nos viene el mundo encima. Pensamos que vamos a morir, pensamos que esta es la última noche. A veces son las deudas, no nos dejan tener paz. Hay veces que es la enfermedad, hay veces que es el sufrimiento por algún familiar, no sé, alguna cosa nos causa mucha desesperación. Pero cuando crees que toda la esperanza está perdida, Dios tiene un propósito aún con tu vida. Dios tiene un propósito aún contigo, no estás solo. Él va contigo en medio de la navegación, Él está contigo allí. Así que los marineros, luego de 14 días sin ver el sol ni comer, comienzan a sospechar que están cerca de la tierra. ¿Por qué? Porque escuchan sonidos del mar que están golpeando sobre alguna costa. Y echaron la sonda y hallaron a 33 metros de profundidad la tierra. Siguieron avanzando y la lanzaron de nuevo y hallaron la tierra a 27 metros. Y por miedo a que la nave fuera a chocar con un arrecife, con un lodo, con una gran pared, dice que tiran las anclas y esperan allí hasta que amanezca. Esperan el día. Y cuando amanece, entonces Pablo se para en medio de nuevo y les exhorta a todos, otra vez, tengan ánimo. Y les dice, pueden comer.
Hermanos, ¿cuántos días han pasado sin comer? 14 días. 14 días. Tengan ánimo. Dice, ni un cabello de vosotros perecerá. Y en ese momento oró, partió el pan, todos comieron, se contaron todos y el grupo estaba completo, 276 personas. Es decir, la palabra del ángel no cayó a tierra. El Señor cumplió de manera eficaz lo que ha prometido. Ahora, cuando amanece, no reconocían la tierra, no sabían dónde estaban. Hicieron encallar la nave. Allí habían como dos aguas que se encontraban y la nave choca contra un arefisi que no se veía y levanta la proa, y cuando los vientos comienzan a llegar, la nave comienza a despedazarse en ese momento. No hubo forma de poder salvarla. Y cuando los soldados vieron que ya estaba cerca la tierra, estaban aproximadamente a 500 metros, entonces acordaron matar a los presos. Otro problema, mis hermanos. Ya ahora la amenaza no es la tormenta, sino los mismos que van con ellos allí. Y recuerden que Pablo es un preso más, así que Pablo también está amenazado a morir. Pero entonces el centurión, queriendo salvar la vida de Pablo, entonces dio órdenes para que ningún preso fuera ejecutado. Amados, qué historia tan rica, ¿no? Tan completa, tan llena de múltiples aplicaciones que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. ¿Qué sería el mundo sin la guía de Dios? ¿Qué sería el mundo sin los mensajeros que anuncian la palabra del Señor? Un caos. Pablo aquí es el consejero, y cuando los hombres no escuchan el consejo, se convierte en el que causa consuelo en medio de la tormenta. Pablo aquí es el que predica la palabra, el que ora por todos, el que les anima a comer, el que da gracias a Dios. Y gracias a Pablo el resto de los soldados permanecieron con vida. De lo contrario hubiesen sido ejecutados en ese preciso momento. En este sentido, los cristianos son la luz, son la sal. A través de nosotros es que Dios preserva la navegación de la que va transitando el mundo, que constantemente es un naufragio. Y solo y únicamente a través de los cristianos hay luz de esperanza cada vez que proclamamos la palabra del Señor. Únicamente hay paz allí. Esta historia no dice si Julio llegó al Evangelio, o si el capitán creyó, o si los soldados creyeron. No pasó como en la historia de Jonás, cuando todos empezaron a clamar al Dios de Israel. No pasó así. No hay una evidencia de una salvación masiva aquí. Y creo que el enfoque aquí no era usar la tempestad para salvar a los pecadores, sino para Dios mostrar que está aún en medio de la tempestad. Y para Dios mostrar de que toda mala decisión trae también horribles consecuencias. Pero aún en medio de la desobediencia humana, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. El Señor es soberano. Mis hermanos, cada persona sin Cristo va en este naufragio de la vida, enfrentando las tormentas que el pecado ha ocasionado. Y precisamente cuando el hombre descuida la palabra del Señor, incluso los cristianos sufren las consecuencias de vivir en un mundo caído. Y en esta mañana quiero decirles, mis hermanos, no conozco la tribulación por la que ustedes están pasando, la angustia por la que pueden estar pasando, pero en esta mañana vengo a decirles, tengan ánimo en el Señor. Tengan ánimo en el Señor, porque aquí no ha terminado todo. La palabra dice que esta leve tribulación es momentánea, es temporal. Y cada día que pasa nos espera un excelente peso de la gloria de Dios. Así que buenos puertos esperan por nosotros. A pesar de que hoy estemos en turbulencia,
a veces con grandes interrogantes, no entendiendo el rumbo de las cosas, para dónde voy. Señor, ¿por qué has permitido que me pase todo esto? A veces vivimos en un mundo de tinieblas, un mundo sin esperanza. No vemos el sol, la luna ni las estrellas. No vemos la salida a los problemas. Pero hay un cielo que espera por ti. Hay una patria gloriosa que espera por cada uno de nosotros. Y no puedes llegar a la gloria sin antes pasar por la cruz, como lo hizo Cristo. No puedes disfrutar de las mieles de la gloria sin antes pasar por la hiel de los sufrimientos que causa el pecado. No podemos disfrutar de la corona de gloria sin antes pasar por la corona de espinas. Y esto lo podemos ver reflejado en todo el ministerio de Jesús. Hubieron también momentos difíciles para los discípulos, atravesando las tormentas en el mar de Galilea. Momentos muy difíciles, pero en medio de ello, cuando los discípulos pensaban ya perecer, Jesús se aparece a ellos y les dice: yo soy, no temáis. Hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor siempre ha estado con nosotros, incluso cuando tomamos malas decisiones en la vida. El Señor ha estado allí. A veces nosotros creemos de que el Señor nos ha abandonado. Hay una situación que está pasando una familia a punto de perder la casa, y yo reflexionaba sobre estas cosas y decía, por las malas decisiones nosotros podemos perder cosas y lanzamos cosas, pero hay una casa en los cielos que el Señor ha preparado para todos aquellos que le aman y le esperan. Hermanos, aunque tengamos que perder cosas en este mundo, incluso por nuestras malas decisiones, Dios en su misericordia nos lleva a un puerto de descanso, a un puerto en el que vamos a estar seguros. Debemos de confiar en el Señor. Ahora, hermanos, tú eres la persona que Dios ha encargado en esta generación para que animemos a los que están sufriendo y decirles que confíen en el Señor. El día viernes estuve en Medellín y cuando bajo de exponer la palabra, un hermano se me acerca y me dice: pastor, Carepa sin ti no fuera igual. Y yo me sentí como algo poderoso. Y luego me dijo: fuera mejor. Yo me sentí caído. Y luego me dice: pero el Señor ha tenido misericordia y te ha escogido a ti. Y entonces sentí como ese equilibrio. Fue como una montaña rusa en 20 segundos. Hermanos, ¿qué quiero decirles con esto? Tal vez el mundo fuera mejor. Tal vez hubiesen mejores iglesias, mejores predicadores, mejores personas que anuncian las buenas nuevas. Pero el Señor te ha llamado a ti. El Señor te ha escogido a ti. Y tú eres las personas que Dios hoy está usando para que puedan decir a otros: no tengan miedo, confíen en el Señor. Confíen en el Señor. Amados, quiero compartir finalmente algunas aplicaciones. Este texto es ricamente nutrido con una preciosa cristología, y aunque muchos tal vez no logren ver lo particular de lo que voy a mostrar, tengo una profunda convicción de lo que les voy a decir. Aquí a Pablo no se le presentó un ángel. Aquí a Pablo se le presentó el ángel de Dios. Fue el ángel. Y yo atrevo a decir que este fue Cristo mismo que apareció allí. Y luego Pablo dice: yo confío en Dios. Yo confío en las palabras de Dios. Amados, ¿qué significa esto? Cristo no es solamente el que te comisiona. Cristo también es el que va contigo. Cristo es ese que está contigo en medio de la tormenta de la vida por la que nosotros tenemos que pasar. Y Él lo ha dicho: no te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está aquí. Cristo está aquí, hermanos, de manera presente en medio de nuestra congregación. En Apocalipsis encontramos que
Cristo se paseaba en medio de los candeleros de oro y no tenemos que hacer una exégesis exhaustiva para saber qué significa eso. El mismo texto dice que esos candelabros de oro es la iglesia. Así que Cristo se pasea en medio de la congregación reunida. Cristo hoy está aquí en medio de nosotros. Y Cristo está aquí para consolarnos, para darnos guía, para sostenernos, para llenarnos de ánimo y para decirnos: no temas, yo te ayudo. Pero finalmente, hay una gran pregunta y es: ¿cómo podemos vencer el desánimo de nuestras pruebas? ¿Cómo podemos vencer el desánimo de nuestras pruebas? Y ya esta respuesta la he dado, pero la voy a repetir, hermanos. Y yo espero que la vida de ustedes a partir de hoy nunca más sea igual con lo que les voy a decir. Jamás ustedes sigan siendo los mismos. La única cosa que nos ayuda a estar firme frente a los desánimos y a las pruebas que se nos presentan en la vida es conociendo el futuro. Es que sabemos el futuro. El Señor es ese que conoce el futuro desde el principio, ¿se acuerdan? Así que nosotros como creyentes también tenemos la misma capacidad de saber qué va a pasar al futuro. Sabemos eso. Y en el Salmo 27:13 dice: hubiese yo desmayado si no hubiese creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Amados, ¿qué es lo que nos hace estar firme frente a las aflicciones? El que nosotros confiemos en la palabra del Señor. Y la palabra nos ha mostrado el puerto donde nosotros vamos a llegar. Así que vengo a decirte en esta mañana: tu final será bueno, aunque ahora puedas estar sufriendo. Cristo ha dicho que el final de nosotros será bueno. Tan solo cuando vamos al Apocalipsis y encontramos una cantidad de terremotos, personas que están muriendo, catástrofes por todos lados, tempestades, y nosotros decimos: llegó el fin del mundo, pero al final Cristo se levanta como un poderoso Salvador y la iglesia es salvada. Hermanos, eso es lo que debemos de considerar nosotros. Tu final será muy, muy bueno. Quiero reflexionar con ustedes. ¿Qué tal, esposa, si tu esposo en algún momento se va de la casa? Tú vas a enfrentar una gran tristeza. Y tú puedes ir donde el pastor a preguntarle: pastor, ¿hacia dónde va dirigiéndose todo esto? No entiendo qué está pasando. Viceversa, tu esposa se puede ir de la casa. Tú vas a enfrentar mucho dolor, mucha tristeza. Y el pastor te va a decir: no sé por qué el Señor ha permitido todo esto, pero te aseguro que tu final será feliz. Será feliz. Padres, yo sé que cuando los hijos enfrentan la adolescencia van a enfrentarse con un mundo que quiere devorarlos por completo. Y entonces ya nos preocupamos porque los hijos no quieren venir a congregarse. Y eso es causa de mucha aflicción. Esta semana compartía con un pastor y me dijo: mi hija de 4 años me dijo: no quiero saber nada de Cristo y tengo al diablo en mi corazón. Y el padre va donde la hija y le dice: hija, yo sé que tú has dicho eso para herir mi corazón, para lastimarme, porque tú sabes que lo que más yo quiero es que tú ames a Cristo. Pero hija, yo te perdono por lo que tú has dicho. Y la hija se le tira en los brazos y le dice: papá, perdóname por lo que yo he dicho. Pero amados, estas tormentas de la vida la enfrenta todo padre. Todo padre. Y tú vas donde el pastor y le dice: pastor, no entiendo qué está pasando con todo esto. Si desde pequeño he instruido a mi niño en el camino del Señor. Y el pastor tal vez te puede decir: no sé, mi hermano, pero te aseguro que el final será feliz. Amados, ¿por qué estamos tan seguros de que el final será feliz? Porque no importa cuántas tormentas de la vida podamos pasar, finalmente vamos a terminar en el cielo.
en las mansiones gloriosas que Él ha preparado para todos aquellos que le esperan. Ya sabemos a dónde va a terminar todo. Así que si tenemos que sufrir una leve tribulación, esto será temporal, pasajero, porque las mansiones gloriosas esperan por nosotros. En Lucas capítulo 21, 25 al 28, allí encontramos cómo es que va a terminar todo esto, el fin del mundo. Va a haber el bramido del mar, las estrellas va a comenzar a caerse, los terremotos van a venir, los grandes edificios se van a venir encima, los hombres van a empezar a llorar por todo lo que va a estar pasando. Pero cuando el mundo esté enfrentando una gran tormenta, dice que aparecerá el Hijo del Hombre y le veremos. Y el resplandor de Él llenará toda la creación. Y entonces seremos llevados para estar con Él eternamente y para siempre. Amados, yo espero que estas palabras puedan llenar de mucho consuelo sus vidas y puedan saber hacia dónde va dirigido el barco. Muchos de los soldados aquí en el barco tomaron tablas, se subieron en ellas para poder escapar y llegar a tierra. La única forma de poder escapar es que podamos abrazar el madero de la cruz de Cristo y colocar nuestros ojos fijamente en Él. Y entonces hallaremos paz para vuestras almas y consuelo en el momento del dolor. Señor, muchas gracias por este tiempo precioso cuando tu palabra es expuesta. Te suplico, Señor, que tú puedas consolar a mis hermanos. Consuélalos, Dios, consuélalos. Tal vez he mencionado algunos ejemplos, pero ellos pueden estar viviendo cosas bien particulares, Señor. Pero yo espero que tu palabra pueda ir allí a la necesidad de ellos y ellos puedan estar seguros de que todo va a terminar bien, de que tú has asegurado un puerto seguro para nosotros. Aunque nos quiten la casa, aunque perdamos el empleo, aunque perdamos la salud, aunque el barco en el que vayamos sea despedazado, tú has prometido la salvación de nosotros. Y estamos seguros de que eso se va a dar, porque fiel es el que lo ha prometido. No importa, Señor, las aflicciones, los ayunos, el frío, las tormentas, cuando finalmente estaremos en las mansiones gloriosas del reino de los cielos. Y que esa sea la meta de cada uno de los aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén.